Bienvenidas y bienvenidos sean todos a una nueva entrega de esta serie de historias que son contadas por ustedes, pero que no tienen un tema en específico. Son aterradoras experiencias que ocurrieron en el lugar menos indicado, en el momento menos indicado. Oscuros. Disfruten el miedo. Oscuridad. La bestia en la sala. Hola Ger, buenos días, tardes o noches dependiendo de la hora en que leas esto. Quería contarte una experiencia que viví cuando era un poco más joven y para la cual tengo como testigos a mi madre y al que era su esposo en aquel entonces. Sucedió cuando tenía 15 años, así que los detalles se me hacen un poco difusos, pero igualmente tengo todo el acontecimiento intacto en mi memoria como para contarlo. Cuando mi madre salía con el que era su esposo en aquel entonces y al que llamaré Juan por privacidad, la antigua pareja de él los acosaba porque aún sentía algo por este señor. Era bastante persistente la mujer, pero nunca les llegó a provocar algún daño físico. Sin embargo, mi madre y Juan sí sabían que la señora solía practicar cosas como la brujería, que para ese momento estaba muy activa por mi país. Yo en aquel entonces solía quedarme hasta muy tarde viendo videos o haciendo cualquier cosa en la computadora, por lo que solía apagar todas las luces de la sala para que no les molestara la luz a los demás al dormir. Ya yo estaba acostumbrado a hacer eso siempre, pero esa noche en particular había algo que me llamaba la atención. Era esa sensación, así como cuando alguien está en otra habitación caminando o haciendo cualquier cosa, y tú, aunque no lo ves, sabes que hay actividad en esa parte de la casa. Yo sentía eso en mi cocina, la cual queda a mi espalda cuando estoy enfrente de la computadora. Y aunque era inquietante, no le daba mucha importancia porque sabía que no había nadie ahí. O eso creí. La verdad no sé qué pensar hasta el día de hoy. Pasé un rato ignorando la sensación, concentrado mientras jugaba League of Legends con mis audífonos. Pero de pronto, sentí como si alguien pasara su mano por mi espalda intentando tocarme lo menos posible y muy lentamente. El problema es que se sintió tan frío y tan real lo que sea que me tocó, que mi cuerpo reaccionó de manera involuntaria, echándose hacia adelante y arqueando la espalda como un contorsionista, cosa que hizo que chocara contra la computadora y me cayera al suelo. Cuando me levanté todo nervioso, pensando más bien que era alguien que se había metido a la casa, miré a todos lados para intentar visualizar algo con la poca luz que daba la pantalla de mi monitor. Pero no había nada. Realmente nadie estaba ahí. Y me quedé muy frío porque genuinamente alguien había deslizado sus dedos por mi espalda. En ese momento apagué la computadora lo más rápido que pude y me fui directo a mi habitación sin decirle nada a nadie de lo ocurrido. Esto fue a las 9:45 de la noche aproximadamente. Me quedé dormido luego de un rato de haberme calmado. Pero para entonces, ni siquiera me pasó por la mente que la peor parte vendría a las 11:20, porque volví a sentir movimiento en la casa, esta vez en la sala, y eso me despertó. Yo estaba ya nervioso porque sabía que no eran cosas mías, esto se sentía real, era real, pero no me dio mucho tiempo de pensar en eso, porque de la nada comencé a escuchar el gruñir de una bestia. No era algo como un depredador felino ni ursino, era más como un macho bovino,
algo así como el sonido de un toro cuando está a punto de pelear, pero a su vez era como de un cerdo cuando su laringe está rascando. De verdad, el sonido era tan espantoso e inexplicable que creí que ese sería mi fin, porque sabía que no estaba soñando, pero sobre todo porque empecé a escuchar también pisadas muy rápidas en el pasillo que estaba fuera de mi cuarto. Por un momento sí creí que por pura lógica algún animal se había metido en la casa, lo cual es imposible porque no tenemos animales de granja. Entonces escuché a mi madre y a Juan en el pasillo asustados y abordados por la situación. En ese momento salí, abrí la puerta y los vi parados frente a un altar donde tenemos al pequeño niño Jesús con dulces. Ellos estaban intentando localizar el sonido. Juan con la linterna del teléfono estaba apuntando a todos lados porque no podíamos llegar al interruptor, pues estaba muy lejos. Y la bestia se escuchaba muy cerca de donde estábamos nosotros, y aunque no hubiera sido algo puramente paranormal, de todas formas sería peligroso salir con semejante bestia agresiva. Pero no se observaba nada. En serio era como si el animal amorfo y gigantesco que hacía ese sonido estuviera allí, pero fuese invisible. En ese momento, mi madre, quien siempre ha tenido un carácter fuerte y determinado, se molestó tanto que en medio de la impotencia dio una patada al suelo y dijo entre la furia y el miedo: «¿Pero qué coño te está pasando a ti, no joda?» Y ante eso, el sonido del animal se detuvo, así, en seco, como si hubieran apagado un extractor de aire. A la mañana siguiente, cuando ya todo había pasado, Juan se fue a su trabajo y yo acompañé a mi mamá para el suyo. En ese momento ella tenía una línea de mototaxis fuera de la ciudad y por esos lares ella tenía unas amigas ya viejitas que practicaban la magia blanca desde hacía mucho tiempo. Ellas, un día antes del evento, nos habían regalado unas pulseras protectoras y un talismán que colocamos en la mesa de la sala. Y esta parte es importante porque sin que nosotros comentásemos lo ocurrido, ellas nos dijeron entre tanta plática que esa misma noche fueron atacadas por una entidad sumamente agresiva y malvada. Ellas describían el mismo suceso que nos ocurrió a nosotros, casi como si hubieran estado allí durante el evento, pero con más detalles, cosas que hubiera estado mejor sin saber. Nos dijeron que la entidad era muy agresiva. No era poderosa, pero sí podría llegar a ser peligrosa si se le daba el tiempo suficiente. Dijeron que se alimentaba del miedo, por lo que ellas, con mucha experiencia ya con este tipo de temas, le hablaron de manera firme y con carácter, diciéndole: «No, señor, tú no tienes absolutamente nada que hacer aquí, así que te me largas inmediatamente de mi casa hacia el abismo de donde viniste». En ese momento cobró sentido para mí que los gruñidos cesaran al momento en que mi madre, también con una actitud fuerte, se le enfrentara, por así decirlo. Pero lo peor, realmente lo peor de la situación, es que ellas nos llevaron a un sitio donde tienen un altar de protección y nos mostraron a mi madre y a mí unas figuras que cobraron forma con las velas derretidas. Yo no las entendí, pero las amigas de mi madre dijeron que la bestia que las visitó tenía cuerpo de hombre, cabeza de cerdo, patas de chivo y cuernos de macho cabrío muy gruesos. Nunca más ocurrió un evento similar, y con el paso de los años, Juan y mi madre se separaron. Me enteré luego de que Juan se consiguió una nueva pareja y por bocas de mucha confianza me enteré también de que esa nueva pareja se separó de él porque le ocurrieron cosas muy extrañas y tenebrosas estando a su lado. En fin, la historia fue algo larga, pero espero te sirva para algún video. Mucha suerte y éxitos para ti. Soy fiel seguidor de tu canal.
el dueño de la casa. Hola Ger, soy un viejo fan de ti y te quiero narrar esta historia que aterrorizó a mi madre, a mi hermano y a mí. Voy a quedarme en anonimato. Cuando tenía pocos años y vivía en mi otra casa, un día nos ocurrió a mi hermano y a mí el primer suceso paranormal que habíamos experimentado en nuestras vidas. En aquella ocasión, nuestra madre tuvo que salir a recoger unas cosas de una fiesta que había tenido el conjunto habitacional en el que vivíamos para celebrar sus 10 años. Mi hermano y yo nos encontrábamos solos jugando videojuegos en la sala, y de pronto sentimos una vibra un poco rara que apareció de la nada. La casa se congeló y se sentía asfixiante, pesada. Al notar este cambio, mi hermano y yo lo comentamos, y en ese preciso instante, un sonido muy peculiar de porcelana siendo arrastrada se escuchó. Cuando volteamos, nos dimos cuenta de que el jarrón de flores de mi abuelita se estaba moviendo solo. Nos asustamos feísimo. Mi hermano apagó la consola y nos fuimos corriendo al cuarto y no salimos de ahí hasta que mi mamá llegó. Un rato después, cuando entró a nuestra habitación, ella se asombró al vernos a mí y a mi hermano debajo de la sábana por el miedo. Nos preguntó qué nos pasaba, a lo que mi hermano le dijo que la jarra de la abuela se movió sola. Mi hermano y yo, por supuesto, nos quedamos sorprendidos y aterrados al tener esa experiencia. Ojalá hubiera sido lo último que experimentáramos, pero solo estaba comenzando. Aquella noche, como mi madre nos vio muy asustados, decidió dormir en el mismo cuarto que nosotros. Ahí tenemos una litera y ella se durmió en la parte de arriba. Él y yo seguíamos despiertos por un rato ya que estábamos jugando. Pero entonces, de la nada, escuchamos cómo la cama del cuarto de invitados se movía sola. El rechinar de las patas metálicas de la base fue muy ruidoso. Ya espantadísimos, encendimos la lámpara de la habitación solo para no estar a oscuras y nos fuimos a la litera. A medianoche, mi hermano se levantó. Me dijo que le dolía mucho la pierna porque durmió con la rodilla fuera de la sábana. Despertamos a mamá y ella bajó para ver si mi hermano estaba bien. Al final, él decidió irse con mi mamá a su habitación en el tercer piso. Mientras preparaban las cosas para irse, escuchamos de nuevo un objeto arrastrándose, pero esta vez ocurrió dentro de la habitación. En esta hay una lámpara grande de color verde hecha de madera. Es tan pesada que incluso para mi madre haber movido algo de tal tamaño habría sido muy difícil. Sin embargo, este movimiento no fue tan leve como el del jarrón de mi abuela horas antes, sino mucho más brusco y descarado. Recuerdo que gracias al movimiento su luz parpadeó, dando un ambiente mucho más tétrico a la habitación por unos segundos. Ante esto, mi madre apagó la lámpara y nos llevó a mi hermano y a mí a su habitación para estar más seguros. La casa comenzó de nuevo a sentirse fría y sola, como si algo muy peligroso rondara en el interior. Ya con ella rezamos juntos el Padre Nuestro y el Credo. Lo hicimos durante mucho tiempo, hasta que la casa comenzó a dejar de sentirse así de violenta. Finalmente nos calmamos y dormimos. Al día siguiente, mi madre le contó lo ocurrido a una vecina muy buena. Esta señora le contó entonces a mi madre que el dueño y la dueña de esta casa habían sido muy malas personas y eran bastante molestos y enojones. En ese entonces no lo sabíamos mi hermano y yo, pero el dueño de esa casa había fallecido. Su esposa dejó la casa al no soportar más estar ahí. La vecina cree que todo lo que nos pasó
era obra de ese desdichado espíritu que aún vagaba por los pasillos. Le sugirió a mi madre que consiguiera agua bendita para rociarla por toda la casa. Quizá eso ahuyentaría a las almas que nos atormentaban. Aquella noche, mientras platicaba con mi mamá, percibimos que alguien nos miraba desde afuera. Fue un sentimiento muy extraño. Fue como si algo nos llamara, como si pidiera que miráramos por la ventana. Y así lo hicimos. Fue entonces que vimos una sombra parada afuera de la casa. No sé si mi mamá lo sentía en su corazón, pero lo primero y único que dijo fue: «Es el dueño. Se está despidiendo de la casa». Me pidió que nunca comentara nada de esto. Tiempo después nos mudamos de ahí. Acompañé a mi padre para dejar limpia la casa. Tardamos un muy buen rato y por la tarde nos fuimos. Sin embargo, después de salir, pude ver por la ventana que había alguien adentro. Desde donde yo estaba se veían las escaleras y ahí parada estaba una figura humana. Le avisé a mi padre, pero cuando él se asomó, ya no había nadie. Gracias, Ger, por escuchar esta historia. Si me llegara a pasar otra experiencia de terror, se las contaré. Bendiciones, saludos y me despido. La anciana que habla. Hola, Ger, me encantan tus historias y decidí contarte la mía. Mi experiencia corta es la siguiente. Viví con mis abuelos hasta los 16 años. A esa edad fue que me mudé con mi mamá. Cuando recién pasó esto, empecé a levantarme a las 3 de la madrugada sin razón alguna y siempre que lo hacía me sentía muy insegura. Todos los días que viví en ese lugar, desde el momento en que me despertaba, escuchaba toda clase de ruidos. Como la casa de mi madre es pequeña, no se me escapaba nada. Desde una silla siendo arrastrada hasta la llave de la cocina siendo abierta. En ocasiones salía de mi habitación a ver si era mi mamá o mi padrastro, pero solo se veía oscuridad. Tengo muchas historias que contar, pero la siguiente fue una de las que más miedo me causó. Eran ya las 3 de la mañana cuando me decidí a dormir. Me habría quedado hasta más tarde, pero tenía una actividad importante en el colegio esa misma mañana. Me quedé viendo un punto fijo en la pared mientras intentaba dormir. Y entonces escuché a una señora hablar en la oscuridad. A esas horas yo era la única persona que podía estar despierta en la casa. Ella hablaba en un tono como si estuviera suplicando. Y luego de decir algunas cosas que no pude comprender, gritó: ¿Es que no entiendes? En ese instante sentí que me jalaron del cabello. Lo único que pensé fue encender la luz y verificar si por lo menos en la casa se encontraba alguien. Pero solo me topé con lo mismo de siempre. Ruidos de cosas siendo movidas y mucha oscuridad. Gracias por leer. ¿Pero qué coño te está pasando a ti? ¡No joda! Ay, no puedo. Siempre que me mandan este tipo de palabras que no se usan en México, yo soy de México, se me dificulta muchísimo decirlo sin reírme. No sé por qué. Lo siento. Oscuros. Quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com. Han sido muchas, afortunadamente, y espero no tardar tanto tiempo en subirlas todas. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com.
Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.